Bien, en la clase de hoy lo que vamos a intentar revisar es el tema de función inversa. Ustedes en el apunte tienen todo lo que tiene que ver con la función inversa. Lo que vamos a hacer acá es un pequeño resumen como para que se les haga un poco más fácil. Bien, función inversa entonces. Nosotros sabemos, o deberían saber a esta altura, es que una función es una aplicación o una regla que a cada elemento de un conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. ¿Está bien? Entonces, en general nosotros a este valor le llamamos X y a este le llamamos f de X, que esto es lo mismo que Y. ¿Está bien? Ahora, lo que hace una función inversa básicamente es agarrar este valor que tengo en este punto, digamos, y devolverlo de donde vino, digamos. La función va de acá a acá, la inversa va de acá a acá. La función inversa se simboliza con f a la menos 1 y lo que hace es a este elemento de aquí lo envía de vuelta de donde vino, digamos, de alguna manera. Entonces, vamos otra vez. Una función lo que hace es agarra un valor de acá, de este conjunto A, y lo manda a un conjunto B. Y la inversa lo que hace es agarrar del conjunto B y devolverlo al mismo valor. No sé si se entiende, espero que sí. Entonces, lo que hace la función inversa es la f va de A a B y la inversa va a ir de B a A. Como todos ustedes saben, en el conjunto A, en este conjunto A, se define el dominio de la f, y en este conjunto B, que es el codominio, se define, acá el B es el codominio, y lo que se define dentro del conjunto B es la imagen de la f. La imagen de la f siempre está contenida en B, que B, si no lo quieren llamar como B, se dice codominio de f. El codominio de f en general son todos los reales, así que ahí nosotros no nos complicamos demasiado para definir el codominio y eso. Bien, ahora, como la inversa lo que va a hacer es volver de B a A, lo que vemos es que la imagen, perdón, el dominio de la inversa va a estar definido obviamente en B, y la imagen de la inversa va a estar definida en el conjunto A, va a estar contenida en el conjunto A. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se busca la inversa y qué es lo que tiene que cumplir la función f para que exista una función inversa? Eso es lo que vamos a intentar ver ahora. Bien, ¿estamos acá? Espero que sí. Sigamos. Entonces, para que exista la función inversa, para que exista f a la menos 1, cuando yo escriba f a la menos 1, todos entendemos que es la inversa, digamos. Para que exista ese f a la menos 1, la función f tiene que cumplir algunas condiciones. F va a tener que cumplir algunas condiciones. Entonces, las condiciones que nosotros le vamos a pedir a la f, en un principio se le pide que la función f sea biyectiva. Nosotros en este curso en particular, en análisis 1, no le pedimos tanto, le pedimos solamente que exista que sea inyectiva, y eso es lo que voy a definir ahora. Se le pide, en este curso se le va a pedir que la función sea inyectiva. La función, tengan cuidado cuando uno dice función y función inversa, porque estamos hablando de funciones distintas, digamos. Obviamente la f y la f a la menos 1 están relacionadas de una manera, ahora lo vamos a ver, eso vamos por partes. Así que, entonces, vamos otra vez. Yo lo que dije fue, tengo la función, la f va de este conjunto A a este conjunto B, y la inversa lo que va a hacer es volver del conjunto B al conjunto A. Dije que la f y la f a la menos 1 tienen una relación, ahora la vamos a ver, y la condición que tiene que cumplir la f es que sea inyectiva, y ahora vamos a definir qué es una función inyectiva. Bien,
Una función inyectiva, definición de función inyectiva, acá lo dice, definición. Una función inyectiva se dice que es una función, es inyectiva si nunca toma el mismo valor dos veces. Es decir, que si f de x1 es distinto a f de x2, entonces x1 y x2 son distintos. Algunos dirán, no, eso no lo entiendo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es definir gráficamente cómo voy a determinar si una función es o no es inyectiva. Entonces, gráficamente lo que vamos a ver es lo siguiente, fíjense. Si yo tengo una función de cualquier tipo, por ejemplo esa, u otra función, por ejemplo, vamos a hacer algo que conozcan. Esta es 1 sobre x cuadrado, ¿no? Más o menos. Este es el eje x, este es el eje y, este es el eje x, este es el eje y. Bien, ahora, la función es inyectiva, otra vez, inyectiva. La definición no dice demasiado, pareciera, dice un montón, pero capaz que no se entiende, pero f de x1 distinto de f de x2, entonces x1 es distinto de x2. Esa es la definición de inyectividad, donde x1 y x2 pertenecen al dominio y demás. Es cierto que a esta altura uno capaz que no tiene demasiado claro qué es lo que dice acá, pero para que lo tengan en cuenta, dice que si yo tomo dos imágenes distintas, dice acá dice que si yo tomo dos imágenes distintas, o sea, supongamos f de x1 distinto de f de x2. Si yo tomo dos valores distintos de la imagen, lo que quiere decir es que existen x1 y x2 distintos para todo x en el intervalo donde quiero definir la inyectividad, digamos. Entonces, si yo tomo dos valores distintos de la imagen, entonces tengo valores distintos del dominio que hacen que f de x1 sea distinto de f de x2. Ahora, entonces uno en un principio lo debería definir para todo el intervalo, para todo el intervalo donde quiero determinar la inyectividad. En este caso en particular, entonces acá yo podría decir que esta función es inyectiva. Esta función que está acá es inyectiva. ¿Alcanza con un solo valor? No, en realidad para todos los puntos debería cumplirse eso. Ahora, en este caso en particular, en este segundo, si uno mira, supongamos que tomo este valor que está acá, f de x1. Ahora, si tomo ese valor, ¿cuántos valores de x1 y x2 existen para que hacen que me da el mismo valor? Digamos, si uno mira esto, si uno toma f de x1 es igual a f de x2, son iguales, sin embargo la x1 y la x2 son distintos. Entonces uno aquí podría decir que la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque existen dos valores distintos que hacen que la imagen sea igual. Si yo tomo, bueno, eso es lo que dice, digamos. Lo que solemos hacer nosotros es trazar rectas horizontales. Si trazo rectas horizontales, fíjense que en este caso la función las rectas horizontales cortan a la función en dos puntos distintos. Si uno mira esta función, la primera, digamos esta, que está acá, y trazo rectas horizontales, fíjense que qué es lo que pasa. ¿Cuántas veces corto a la función? 1, ¿no? Acá es como que se me bajó un poquito, pero bueno, supongan que siempre crece, así que así me queda el gráfico inyectivo, digamos. Fíjense que si yo trazo rectas horizontales, siempre corto a la función en un único punto. Entonces, hay funciones que son inyectivas y hay otras funciones que no son inyectivas. ¿Cuáles no son inyectivas? Esta, por ejemplo, no es inyectiva. Entonces, vamos otra vez.
supongamos una función que conozcamos, por ejemplo, una f de x, vamos a hacer un ejemplo, una f de x igual a, no sé, x al cubo. X al cubo, bien. ¿Cuál es el dominio de esta función? Sin hacer ningún cálculo, uno sabe que el dominio de esta función son todos los reales y la imagen también son todos los reales. El gráfico de esta función, yo calculo que ya a esta altura lo conocen, el gráfico de x al cubo es algo así. Esta función que está acá tiene función, perdón, es inyectiva si uno traza rectas horizontales, trazamos rectas horizontales, corto a la función en un único punto. ¿Con eso alcanza para decir si una función es inyectiva? Sí, es una forma de probar o decir. En realidad nosotros en este curso no les vamos a pedir ningún tipo de demostración, digamos, así que uno podría decir que es inyectiva, pues si trazo rectas horizontales, corto la función en un único punto. ¿Está bien? Ahora, esta es inyectiva, entonces admite función inversa. Ahora lo que vamos a hacer en 2 minutos es ver cómo encontrar la función inversa gráficamente y analíticamente. Ahora eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, por lo tanto, uno podría decir, por lo tanto, es que f admite función inversa. Lo primero que tienen que hacer para determinar si existe función inversa es calculo el dominio, calculo la imagen, hago el gráfico y me fijo. Si lo veo gráficamente, escribo lo que acabo de escribir acá. Si no lo veo gráficamente, lo que tendré que decir es que no es inyectiva, entonces no se puede calcular la función inversa. De todas maneras, vamos a ver o vamos a hacer funciones también que no son inyectivas, pero igual le puedo calcular la función inversa. Vamos a ver otro ejemplo que calculo que también, supongamos algo así. Es una función cuadrática. El dominio de esta función son todos los reales. La imagen, en un principio así rápidamente no lo puedo ver, así que vamos a hacer el gráfico. Tenemos, este era el h y el k es 0. El h es 1, acá 1. Entonces, corro 1, subo 1, corro 1, subo 1. Y ahí tengo la función cuadrática o parabólica. Cuando les pasen este tipo de cosas, yo ya lo he dicho, pueden agrandar los puntos, no hay ningún tipo de problema. Entonces tenemos, la imagen de esta función es de 0 a más infinito. Entonces, esta función, ¿es inyectiva? Es la pregunta. No, no es inyectiva. Inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Si yo trazo una recta horizontal, fíjense que corto a la función en 2 puntos distintos. No es inyectiva, pues esto les voy a pedir por favor que hagan un contraejemplo, se le dice contraejemplo a esto. Toman dos valores distintos, por ejemplo el 0 y el 2. 0 es distinto de 2, o de última pueden poner, no sé, x1 es igual a 0, x2 igual a 2, x1 es distinto de x2, y cuando uno hace f de 0 y f de 2, se van a dar cuenta que las imágenes son iguales. Si uno calcula la imagen, en este caso da 1, en los dos son iguales. Tomé dos valores distintos y las imágenes son iguales, por lo tanto no es inyectiva. Yo les voy a pedir que hagan este contraejemplo siempre, que la función no sea inyectiva. Ahora, hasta ahí vamos. Entonces, en un principio, la primera función que acababa de hacer recién es inyectiva, se le puede calcular función inversa, y a esta segunda no es inyectiva, entonces no se le puede calcular función inversa. Sin embargo, después vamos a hacer algunas restricciones para poder calcularla. ¿Estamos hasta ahí? Bien, sigamos.
Entonces vamos a hacer el ejemplo, vamos a volver al primer ejemplo ese que hice, es el ejemplo, dijimos y igual a x al cubo, creo que era, ¿sí? X al cubo, el gráfico ya lo teníamos recién, lo vuelvo a hacer. Tenemos entonces, esta es la función y le quiero calcular la función inversa. Lo que se hace para calcular la función inversa gráficamente, vamos a hacer la parte fácil primero, que es la parte del gráfico. Lo que se hace es hacer y igual a x, la función y igual a x, que es la función identidad, se le dice, que yo acá no me va a quedar muy bonita seguramente. Bueno, la y igual a x tendría que dibujar la recta y igual a x en línea punteada, así la hago punteada. Y lo que se hace para calcular la función inversa es invertir cada uno de los puntos que tiene la función. Por ejemplo, este punto que está acá lo invierto o lo hago simétrico respecto a este eje y me queda por acá. Este puntito que justo corta ahí va a quedar ahí, este va a quedar acá. Y supongamos, este puntito que está acá lo hago simétrico de este lado. Entonces, el gráfico queda algo así. Obviamente, ustedes si tienen algún graficador les va a quedar mucho más lindo que a mí. Entonces, vamos otra vez. Se grafica la función identidad, que es esta, y igual a x, y luego se dibuja la función inversa en forma simétrica. Lo que se hace es intercambiar. Vieron que yo empecé así, digamos, teníamos dos conjuntos, entonces yo tenía un conjunto acá, lo mandaba acá con la función y la inversa lo que hacía era devolvérmelo, digamos, la f y la f la menos 1. Lo que se hace en ese tipo de casos es que los puntos, por ejemplo, si uno mira este punto, este que está acá, este es 2 en x y no sé, supongamos que el 8 está por acá, 8 en y. Entonces el punto es 2 en x, 8 en y. Eso es con la función es la verde. Con la inversa lo que se hace es al revés. El 8 es como que acá estaba el 2, la función lo que hace es mandármelo al 8. Y la inversa lo que hace es al revés. Del 8 me lo manda al valor 2. Esto es con la función inversa. Entonces, por eso es que quedan así intercambiados. Ahora después voy a hacer un ejemplo con el graficador para que se vea un poco mejor. Gráficamente es eso. Ahora, analíticamente, que en general la gran mayoría de la gente se queda con esta parte, y en realidad antes de hacer el cálculo de la inversa tengo que hacer todo el análisis anterior, digamos. Tengo que decir que la función es inyectiva, si quieren hacer el gráfico primero y después hacer el cálculo de la inversa. El cálculo de la inversa se hace así. Primero se escribe la ecuación igual a x al cubo y se despeja la x. Si acá yo tengo despejada la y, lo que hago es despejar la x. Si despejo la x, fíjense, este 3 está como potencia, pasa como raíz, así que me queda raíz cúbica de y igual a x. Una vez hecho eso, lo que hago es le cambio la variable y me queda que la f a la menos 1 de x, lo que cambio es la variable, la x la convierto en y la convierto en x. Me queda la raíz cúbica de x. Otra vez, voy a decir eso otra vez. Dije, la y la convierto en, perdón, la x la convierto en y esta y la convierto en x. Le cambio la variable, por eso puse se ve acá. Cambio la variable. La variable x se pasa a llamar y la y se pasa a llamar x. Lo que, bueno, acá, o sea, esto quedaría así. La raíz cúbica de x igual a y. Y lo que hice en este paso fue escribirlo con la función inversa. Vamos acá. Hay algo que me olvidé. Es que el dominio son todos los reales, la imagen de la función estoy hablando, ¿no? Los reales. O sea que la función f va de los reales a los reales. Dominio e imagen. Y la inversa, esto lo dije hace un rato, lo vuelvo a decir, es si
este dominio es de la función, este va a pasar a ser la imagen, o sea, va a ser acá. Cambia de lugar, digamos. Y este pasa acá. Este pasa aquí. Pero es lo mismo, sí, en este caso es lo mismo, pero no siempre. ¿Está bien? Entonces, vamos otra vez. El cálculo de la inversa no es esto solamente, no es esto solamente, es todo lo que hicimos antes. Dijimos, la función es inyectiva, después calculo los puntos, si quieren esta cuenta es un cálculo auxiliar, eso podría no hacerlo, hago el gráfico y después calculo la inversa. Vamos a hacer otro ejemplo un poco más complicado con restricciones. El ejemplo que habíamos hecho recién decía f de x igual a x menos 1 al cuadrado. Dijimos que esa función no era inyectiva, ¿cierto? Era una función que estaba dibujada acá, era así. Dijimos que esta función, esta es la f, no es inyectiva. Entonces, lo que se hace, dijimos que el dominio de esta función eran los reales y la imagen era de 0 a más infinito. Ahora, lo que se hace cuando la función no es inyectiva, eso en realidad siempre se puede decir, esta dijimos no es inyectiva. Esto siempre se puede hacer. Lo que se hace es restrinjo es achicar, restrinjo el dominio de la función para que sea inyectiva. Entonces, lo que voy a hacer es achicar el dominio de la función para que esta función que acabo de dibujar al principio sea una función inyectiva. ¿Y alguna vez cómo lo achico? ¿Así porque sí? Sí, en realidad lo que se hace básicamente es achicar esta función, achicarla. ¿Y de qué manera? Bueno, de la forma que me quede lo más grande posible para que sea inyectiva. Fíjense una cosa, si yo tuviera una goma, yo podría borrar esta línea y me quedaría solo esta parte. Y esta parte de la función sí sería inyectiva. ¿Cuál debería ser mi dominio restringido? Para que le vamos a poner dominio asterisco o dominio restringido. El dominio restringido lo vamos a achicar desde 1 a más infinito. Y eso es arbitrario. En realidad yo lo elegí así. Yo dije desde el 1. ¿De dónde salió el 1? El 1 es este. Desde 1 a más infinito. También podría haber dicho de menos infinito a 1 y también hubiese estado bien. Y puedo empezar en 2. En realidad no, porque le tengo que agregar todo lo que pueda. Que en este caso... ¿Y por qué no agregaste para este lado? Perdón. ¿Por qué no agregaste para este lado? No agregaste para este lado justamente porque si dibujo un pedacito de esto, ya no me queda inyectiva. Entonces, restringo el dominio para que sea inyectiva. El dominio restringido es de 1 a más infinito. Este va a ser el dominio restringido. Ahora, mi función restringida, la f restringida, le vamos a poner asterisco. La f asterisco sería, en vez de dominio real, el dominio achicado sería de 1 a más infinito. Y va a la imagen, que la imagen va a seguir siendo la misma. Esa. Ahora, la inversa, ahora sí se puede definir. Dijimos que intercambiaba el dominio por la imagen y la imagen por el dominio, o sea que esto va a ser así, el dominio de la inversa va a ir acá y la imagen de la inversa va a ser de 1 a más infinito. Entonces, vamos otra vez, vamos a seguir para abajo. Vamos a volver a dibujar la función, pero restringida ahora. La función restringida sería de 1 a más infinito, solamente esta rama de la parábola. Y dijimos, o dije hace un rato, que para calcular la inversa, gráficamente lo que se hace es dibujarla igual a x, la función identidad, y igual a x, esa sería la identidad, y
se hace como la simetría o el reflejo de esta función. Yo también dije hace un ratito que, por ejemplo, esta función, este punto, pertenece a la función. Y ese punto es 1 en x, 0 en y. Si yo lo invierto, me queda 0 en x, 1 en y. Lo invierto de esa forma. Este pasa a ser este y este pasa a ser este. Si está invertido así, ese punto, el 0, 1, está por aquí. Y fíjense que este puntito es el simétrico. ¿Está bien? Entonces la función inversa la tengo que hacer simétrica respecto al y igual a x. Y me quedaría algo así. Fíjense que queda simétrico. Todos los puntos estos están a la misma distancia. ¿Está bien? Esta es la f a la menos 1. Y esta es la f. La f es la violeta, la f a la menos 1 la verde. ¿Y qué pasó con la otra parte de la parábola? Lo que hice fue restringir acá la función para achicarla, para poder hacer la inversa. Y después, ahí sí, viene la parte del cálculo, que la parte del cálculo es lo que dije hace un rato, siempre la gente se queda con esa parte nomás. Y ahora vamos con el cálculo de la inversa. Fíjense todo el análisis que hice antes de hacer el cálculo. El cálculo no es lo primero, es lo último. ¿Está? Entonces me queda algo así. ¿Qué es lo que dije que había que hacer para el cálculo? Despejar la x. Entonces si yo despejo la x, en este caso me va a quedar este cuadrado pasa para el otro lado, me queda la raíz cuadrada de y igual a x menos 1. Y acá hay un tema de valor absoluto, que yo eso espero que lo hayan visto en álgebra ya, y si no lo vieron, bueno, lo van a ver esta semana seguramente. El valor absoluto, recuerden que si yo paso el cuadrado para el otro lado, lo que aparece de este lado es un valor absoluto. En realidad no dicho con esas palabras, pero más o menos. En realidad lo que hago es aplicar raíz cuadrada a ambos miembros, entonces me queda algo así. Aplico raíz cuadrada acá, aplico raíz cuadrada acá, y cuando simplifico el cuadrado con la raíz me queda valor absoluto. Ahora, y acá viene la parte difícil, y es donde la gran mayoría de la gente se equivoca. Primero el valor absoluto, por la propiedad algebraica esta del valor absoluto. Ahora, lo que vamos a tener que tener en cuenta para sacar las barras de valor absoluto, estas que están acá, es tener en cuenta dónde estamos parados, en qué x estamos parados. Acá estamos en x, esto es y, ¿cierto? Entonces el x es de 1 más infinito. O sea, lo que estoy diciendo acá es que el x es más grande que 1, mayor o igual que 1. Si yo resto miembro a miembro por 1, acá me queda x menos 1 mayor o igual que 0. Entonces lo que estoy diciendo es que el x menos 1 es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0 este x menos 1, lo que se hace es se le sacan las barras de valor absoluto y me queda la raíz de y igual a x menos 1 sin barras de valor absoluto. ¿Por qué? Por esto. ¿Está bien? Acá lo que se hace, esto sí o sí tiene que estar, la cuenta esta. ¿Y de dónde sacaste que el x era mayor o igual que 1? Lo saqué de acá, de la restricción. Si yo no hubiese tenido la restricción, esta restricción que hice al principio, la función no hubiese sido inyectiva, entonces no podría haber calculado la inversa. Entonces acá lo que me queda es la raíz de y, sumo 1 miembro a miembro y me queda x. De aquí, si yo cambio la variable, me queda que la función inversa de x va a ser la raíz de y, perdón, me equivoqué. La raíz de x, porque le cambié la variable justamente. La raíz de x más 1. Y esa es la función inversa. Fíjense una cosa, hice un montón de cuentas y un montón de análisis para decir que esa era la función inversa. ¿Está bien? No es que lo digo directamente y hago la parte esta. Primero dije que no era inyectiva, restringí el dominio para que sea inyectiva, la
la escribí, la f va del dominio a la imagen y todo ese tipo de cosas. Y el gráfico además. En general se les pide todo lo que está en este apunte, en este ejercicio, básicamente. Bien, entonces, sigamos acá. Bueno, lo de inyectiva. Analizar cuáles de las siguientes gráficas corresponden a funciones inyectivas. Bien, esta es inyectiva, por lo que dijimos. Si yo trazo rectas horizontales, corto en un punto. Si uno traza esta recta horizontal, tengo 1, 2 y 3 puntos donde la función no es, puedo decir que no es inyectiva. En este caso lo mismo, y en este caso sí es inyectiva. Entonces, esta sí, perdón. ¿Por qué no puedo escribir? Esta no, esta sí. Bueno, no puedo escribir. Bien, sigamos. Inyectiva, la función, no confundir el -1, bueno, sí, eso lo dije, f a la -1, un ejemplo. Lo de la simetría que les dije hace un rato, también acá está. Acuérdense esto, que el 1, que este punto y este son simétricos, y además de ser simétricos, estos puntitos son simétricos, si este es AB, el otro es BA, se intercambian los puntos. Y las inversas siempre quedan simétricas respecto al eje y igual a X, eso ya lo dije. Bien, digamos. Bien, vamos a hacer, no sé cómo estoy de tiempo, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto pasó ya? 30 minutos. Bueno, hago este ejemplo y termino el video. Vamos a hacer este ejemplo que está acá. Logaritmo en base 3 de x más 1 menos 2. Logaritmo en base 3 de x más 1. Entonces teníamos ejemplo. Decía y igual a logaritmo en base 3 de x más 1 menos 2, creo que era. Disculpen, menos 2, sí. Menos 2. Disculpen. Bien. Ahí está. Ahora, primero que tenemos que ver es el gráfico para ver si la función esta es inyectiva. Este es el h, este es el k. Tengo 1 menos 1, me equivoqué, es menos 1. Esa va a ser la asíntota vertical del logaritmo y además va a pasar por el punto menos 2. Va a pasar por acá, pero porque tiene que ver con que si yo reemplazo a la x por 0, en este valor, me da logaritmo en base 3 de 1, que es 0, esto da 0, menos 2 es menos 2, o sea que va a pasar por aquí. Entonces el gráfico, ya dije que esta era la asíntota, el gráfico va a quedar algo así. ¿Está bien? Esa es la función. ¿Es inyectiva? Bueno, si trazo rectas horizontales, la función es inyectiva, eso lo escriben. Vamos a hacer así. Es inyectiva, pues si trazo, bueno, todo eso, trazo rectas horizontales, la función corta en un solo punto. ¿Está bien? El dominio y la imagen no lo dije, el dominio son de menos 1 a más infinito y la imagen son todos los reales. Como la función es inyectiva, admite función inversa, o sea que la f va a ir de menos 1 a más infinito a todos los reales y la inversa va a ir de los reales a menos 1 más infinito. Fíjense que esto siempre es igual. El dominio va en la imagen va en el dominio. Ahora, gráficamente, lo que podemos hacer es calcular la inversa. Gráficamente, trazo igual a x primero y hago la parte simétrica. Lo que quería decir acá, fíjense una cosa.
tengo menos 1 de y menos 1 de x. La función logaritmo tiene asíntota horizontal, asíntota vertical en x igual a menos 1. La inversa va a tener asíntota horizontal en menos 1. Eso sin hacer ninguna cuenta uno lo puede ver. La inversa va a tener asíntota horizontal en y igual a menos 1. ¿Y cómo te das cuenta? Porque en realidad lo que cambia son las variables. Entonces el x pasa a ser y el y pasa a ser x en la inversa. Eso por un lado, primero. Entonces ya sé que este eje rosado va a ser la asíntota horizontal. Eso por un lado. Y después, este puntito que está acá, ese punto es el punto 0 en x menos 2 en y. Entonces, la inversa, lo que se hace, se invierten los puntos, va a ser menos 2 en x, 0 en y. O sea que va a tener que pasar por acá. Y tiene que ser simétrico. Esto, fíjense que la negra esta se va así. Entonces la asíntota acá la vamos a tener que tener por acá, por este lado. Por ahí. Y esto se va a ir algo así. Y ahí tengo, fíjense, la simetría. Sí, este puntito es este y así sucesivamente. Esa es la inversa. Bien, ahora vamos con el cálculo de la, o sea, la cuenta, ¿no? El cálculo entonces es, dijimos que lo que teníamos que hacer era despejar la x, logaritmo en base 3 de x más 1 menos 2, paso, me queda y más 2 igual a logaritmo en base 3 de x más 1. Y acá viene lo complicado, por ahí alguno que todavía lo del logaritmo le cuesta un poco, lo que deberían hacer es usar propiedades del logaritmo. Entonces esto me va a quedar 3 elevado a la y más 2 es igual a x más 1. Eso es por definición de logaritmo, no por propiedad. Termino de despejar. Me queda que 3y a la más y más 2 menos 1 es igual a x. Cambio la variable y me queda que f a la menos 1 de x es igual a 3 a la x más 2 menos 1. Y esta es la función inversa. Fíjense que es una función exponencial. Las logarítmicas tienen inversa exponencial y las exponenciales tienen inversa logarítmica. Bien, hasta ahí estamos. Eso es todo. Eso es todo por hoy.